Hola, entraste al podcast de Así nació la idea. Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comencemos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Así nació la idea. Hoy tenemos como invitada a Maraile Vaz. Y bueno, con Maraile nos conocemos ya un buen tiempo por algo súper divertido. Creo que las dos somos personas que hacen un montón de cosas distintas. Y bueno, nos conocemos porque las dos practicamos kickboxing. Entonces hemos estado como que en ese camino. Y Maraile, cuéntanos un poquito más de ti y sobre qué haces. Bueno, hola Caro, muchas gracias por invitarme. Hola con todos, estoy encantada de estar aquí en tu programa. Me encanta este espacio, poder hablar de nuevos emprendimientos, de nuevas ideas. Te cuento, yo, hago kickboxing, como ya dijiste, aparte, para divertirme. Antes hacía comedia, pero ahora estoy totalmente dedicada a la abogacía. Soy abogada desde el 2016 y estoy sacando mi proyecto que se llama Pocket Lawyers. Y sí, justo eso es de lo que quería que nos cuentes un poco sobre tu nuevo proyecto, porque lo he visto en redes sociales y me parece una idea súper interesante el hecho de que comiencen a hablar de temas, de temas que hablan siempre los abogados, pero que en realidad la gente no sabe o no se entera, y que lo hagan por redes sociales. Sí, bueno, Pocket Lawyers nació por la necesidad de romper este estereotipo que existe del abogado, ¿no? Cuando yo me imaginaba un abogado, siempre me imaginaba un señor viejo sentado en una oficina, generalmente solía ser como súper serio, con una biblioteca atrás. Y claro, es una imagen que resulta muy intimidante. Entonces yo, no como abogado, sino como persona, decía, ¿cómo puedo yo preguntarle algo a esa persona o a ese abogado si me intimida tanto? O sea, no puedo ser totalmente sincera, no puedo ser totalmente honesta y preguntar las cosas que de verdad necesito saber, porque te voy a tener miedo de quedar como tonta, porque suelen ponerles a los abogados en este como pedestal, como que él lo sabe todo, es una persona muy inteligente y siempre va a tratar de demostrar que es más que tú. Entonces yo quería romper con ese estereotipo y me pareció que una buena idea era empezando una como campaña en redes, ¿sabes? Dar como consejos legales, pero de tú a tú, no por el hecho de yo ser abogada significa que soy más o menos que alguien, ¿no? O sea, el título no hace a la persona. Yo lo que hago es darte un consejo legal porque eso te favorece a ti. Y además, o sea, si tú sigues mi consejo legal, vas a darte cuenta que sirve y que lo que yo tengo que decirte te ayudó. Entonces, me sirve también a mí porque seguro me contratas, ¿me entiendes? Entonces es una ganancia, o sea, de lado y lado, win-win para todos. Sí, porque en realidad siempre hemos tenido ese, no sé, como esa barrera entre las carreras que son súper tradicionales y contratar, por ejemplo, a un abogado siempre se hace como que la última opción. Cuando uno ya está en muchísimos problemas, es llama a un abogado, contrata a un abogado y siempre hay esta barrera de comunicación, cómo acercarnos a un abogado, cómo contarle nuestros problemas. Y tienes toda la razón, el hecho es que tú necesitas una persona en quien confíes y que sea accesible. Y más que nada porque ahora estamos en un medio totalmente distinto, donde no coges una libreta telefónica y buscas abogados, sino buscas por medio de redes sociales. Entonces es súper importante como que comenzar a cambiar el chip de cómo están funcionando las personas que ahora contratan abogados y cómo localizarlos, porque no sé, muchas veces en carreras como esa piensan que no es tan importante tener una presencia en redes sociales o hacerse conocer o estar presentes ahí. Sí, la verdad es que es bastante complejo intentar cambiar el chip. O sea, imagínate que estamos hablando de una profesión muy vieja. Entonces ya existen ciertas costumbres al respecto. O sea, imagínate uno de los servicios que yo saqué a través de Pocket Lawyers justamente para la parte de la pandemia. Es una cosa de revisión express de documentos, porque si estás en el trabajo y viene tu jefe y te quiere hacer revisar un documento, o sea, te quiere hacer firmar un documento que va a alterar tu relación laboral y siempre te presiona, ¿no? Como te dicen, necesito que me firmes esto al final del día. Entonces yo te ofrecía que me mandes una foto, me pagues $10 y yo te revisaba el documento y te decía cuál era la intención de este documento. Y por ofrecer eso me acusaron varias veces de competencia desleal hacia mi gremio, ¿me entiendes? Por tratar de romper un poco la barrera, porque claro, me dicen, no, es que nosotros revisamos documentos por $150. Y como así, o sea, entonces claro, hay mucha gente que me felicita por este proyecto, pero en cambio hay muchos abogados
abogados que ahora están muy en contra de lo que estoy haciendo, pero es porque les estoy tratando de romper a ellos también la zona de confort. Por ejemplo, tengo un video en el que tú decías, claro, el abogado no debería ser un recurso de última instancia. De hecho, te sale más barato contratar a un abogado para prevenir que para lamentar. Un abogado sí tienes que tenerle toda la confianza del mundo, primero porque la ley prohíbe que divulgue lo que tú le compartes y segundo porque mientras más sincero seas, mejor va a ser la estrategia de tu abogado para lo que sea que fuere, ¿entiendes? Y es eso de romper barreras lo que ahora la tecnología hace. Tenemos tanta accesibilidad a la tecnología y el hecho de que cuando tú buscas, por ejemplo, no sé, una ley, un artículo, lo googleas, te sale, lo que sea, no entiendes nada. Como una persona normal, no entiendes absolutamente nada. Creo que todos en nuestras carreras, cuando hablamos a veces con tecnicismos, pero claro, cuando tienes una carrera tan compleja como es derecho, se te complica todo, o sea, no entiendes qué te dicen, o sea, todas son muchas palabras que en el idioma común y corriente no comprendes, entonces siempre se necesita alguien que te diga las cosas como son. Sí, sabemos que la ley está escrita de una forma, pero una traducción a esa ley siempre es bueno y es importante. Y creo que tu proyecto está haciendo eso, como traduciéndonos esas cosas difíciles de comprender para que sepamos qué camino tomar y buscar ayuda legal. Sí, es que la ley es un chiste porque hay un principio que dice que nadie puede alegar desconocimiento de ley, pero una persona común y corriente que no está familiarizado con los términos te va a leer una ley y no la va a entender. Es un poco incongruente todo esto, pero sí, Pocket Lawyers intenta hablar de humano a humano, o sea, no tenemos por qué hablar con tantos tecnicismos o por qué utilizar palabras tan complejas, ¿sabes? Y yo leo, por ejemplo, los libros de los abogados, escrito por abogados para abogados, y qué bestia. Son 5 oraciones para decir una sola cosa con las palabras más grandes del mundo, o sea, supercalifragilísticoespialidoso se queda corto, ¿me entiendes? Sí, totalmente. O sea, es tan raro. Creo que es una carrera tan antigua que en realidad con lo que, por ejemplo, ustedes están haciendo con Pocket Lawyers, recién se está abriendo un mundo distinto y como que nuevas oportunidades para mejorar y para hacer un montón de cosas distintas. Vemos que, por ejemplo, tenemos espacios como en otros tipos de carreras, digamos, economistas que están hablando en YouTube sobre economía del hogar o sobre cualquier cosa respecto a eso, pero no vemos así personas o abogados que hablen de, o capaz sí hay, ¿no? Pero que hablen abiertamente sobre este tipo de cosas que ustedes hacen. Sí, es verdad, se usa demasiadas palabras para una sola cosa. No sé, creo que siempre a los abogados han dicho como que sí son bien labiosos, ¿no? Pero, pero es esto. Y cuéntanos, por ejemplo, cómo fue tu transición de pasar de un estudio a ser independiente. O sea, a ver, cuando yo me gradué de la universidad, siempre supe que mi como imagen que tenía acerca de mí misma no compaginaba mucho con la imagen del abogado, a menos que hayas visto Legally Blonde. Pero después me gradué de la universidad y claro, lo que te dicen es tienes que conseguir un trabajo. Así, y tiene que ser en un estudio jurídico y vas a empezar desde abajo y te van a maltratar y después vas a subir y vas a estar bien. Porque aparte tenemos esta concepción súper errónea de que el que empieza por abajo puedes explotarle o abusar del tiempo de la persona y eso tampoco está bien. Entonces, claro, empecé a trabajar en este estudio jurídico y sabía que no era para mí y se me ocurrió esta idea de Pocket Lawyers y dije, ok, es hora de acercar las personas al abogado y el abogado a las personas rompiendo esta barrera. Entonces empecé a publicar estos videos. El primer video, de hecho, fue ¿qué hacer si te encuentran tomando en la vía pública? Qué bestia, fue muy como controversial. Ya, había oposiciones de todos lados, pero la gente hablaba de esto y le gustaba. Entonces seguí con los videos y todo súper bien, hasta que conseguí un trabajo en un estudio jurídico más grande, que ya era de renombre. Y cuando entré el primer día ya firmé el contrato y me dijeron, mira Maraile, aquí tienes que cuidar mucho tu imagen. Entonces lo de Pocket Lawyers no va, o sea, porque tú ya ahorita representas al estudio y no nos gusta la imagen que compartes en Pocket. Entonces me tocó parar y paré un año y de hecho salí de ese estudio jurídico, estuve en otro estudio jurídico y
y seguí con el proyecto parado porque tampoco compaginaba con la imagen del estudio hasta que llegó la cuarentena. Y de repente tenía todo ese tiempo en mis manos y dije, ok, ¿sabes qué? Es hora de invertir este tiempo en mí misma y en mi proyecto. Y volví con lo de Pocket Lawyers. Y en la segunda semana de empezar con los videos, nos llegó de hecho la noticia de que habíamos salido en una revista en España como influencers legales, o sea, como parte del ecosistema de Legal Tech, pero nos estaban viendo desde España, a Pocket Lawyers. O sea, fue algo increíble y eso me indicó que estaba por el camino correcto y ya, así fue. Pero qué hermoso, porque en realidad no sé si la sociedad ecuatoriana es demasiado conservadora, cerrada o como, o sea, podemos decir egoísta. Hay carreras en las que son los profesionales demasiado egoístas el uno con el otro, pero imagínate el hecho de que en otra sociedad, en otro lugar, sepan que esta es una idea increíble, que más que nada porque es para ayudar a las personas, porque todo el mundo necesita que le den una guía legal y tener esta guía legal a la mano. ¿Y qué más a la mano que tus redes sociales, que pasas todo el tiempo ahí? Entonces, el hecho de que no se vea bien porque, no sé, no es tan formal, no es tan... No, el hecho de la formalidad, o sea, no da paso a que la carrera sea más o menos. Uno tiene que saber llegar a la gente hablando como habla la gente, que es súper importante. Y en redes sociales yo me dedico, ya voy 4 años dedicándome a redes sociales y es tan importante conocer a tu target y saber cómo hablarles y cómo comunicar lo que estás pensando. Y cuando uno es diseñador tiene muchos clientes y de los pocos clientes que hay son los abogados, porque muchas veces se estancan en una figura como que, como tú dices, es muy tradicional y por ejemplo no tienen página web, no sabes dónde buscarles, no tienen redes sociales, entonces no sabes qué hacen y todo lo que tú haces ahorita es para todo lo que vas a buscar o encontrar, es entrar a redes sociales y ver qué ha hecho, qué está pasando con este profesional. Hasta estamos ya buscando médicos, buscamos muchos médicos ya en redes sociales. Entonces, ¿por qué no buscar a nuestros abogados en redes sociales y también tener esta no asesoría legal gratuita? O sea, hay un punto en el que obviamente uno tiene que cobrar por los servicios que ofrece, pero sí tener esta apertura de poder comunicarte con tus usuarios, con tus clientes por medio de redes sociales. El rato menos pensado alguien te va a escribir a Instagram como que, chuta, me quiero divorciar. Ayuda. Sí, de hecho ya nos han hecho par de consultas a través de redes, justamente Instagram, que es donde más movimiento tenemos, y nos ha ido bastante bien. Además que dentro de los principios de Pocket Lawyers está el de hacer los servicios legales accesibles. Esto se refiere tanto al tema económico como al tema de cercanía de los clientes, al igual que el otro principio con el que nos manejamos, que es abogados al alcance de tu bolsillo. Esto también es por el sentido económico y porque nosotros nos encuentras en tu celular. O sea, así sea para una consulta en el video de Pocket Lawyers, o si quieres hacemos una teleconsulta, me llamas por video, por donde sea, yo me ajusto a mis clientes, porque esa es la idea, ser dinámicos, porque sí, claro, es una profesión muy tradicional y los abogados antiguos están súper acostumbrados a que el cliente tenga que apartar una cita y vaya a la oficina y le cobren por el minuto, hora o fracción, siempre dicen. Pero los tiempos cambian, el público cambia, el target cambia, como tú dices. Uno tiene que ir con su target y saber cómo hablarle al target. El abogado tradicional está bien para los clientes tradicionales, pero en nuestras generaciones, o sea, de la nuestra y las que vienen, casi nadie es tradicional. Entonces no les puedes seguir hablando igual. O sea, tienes que cambiar tanto el discurso como el medio. Y las redes sociales es una herramienta fantástica. Y claro, yo no sé por qué te estoy diciendo esto a ti, si es que tú eres la experta en el tema, pero sí. Exacto, y es que está al alcance de todos. Ahora la mayoría de personas tienen acceso a Internet, todos tienen un celular en su mayoría, y ahí estamos, pasamos la mayor parte del tiempo en nuestros celulares, viendo, curioseando, y de repente sale Pocket Lawyers y te dice un consejo sobre cómo evitarte una multa o sobre cómo evitar que te demanden. Entonces,
ver esa idea. Y es cierto, porque las nuevas generaciones son personas que ya vienen con el chip de la tecnología de una y van a venir un montón de cosas nuevas y vemos la tendencia de redes sociales y cómo va evolucionando este asunto de la tecnología, que es tan rápido. Pasamos de comenzar a ver, no sé, Facebook en nuestras épocas de adolescentes que comenzó a ser una tendencia. Ahora los adolescentes están en redes sociales como TikTok y se mueven por ahí, pero esos adolescentes muy pronto van a ser adultos jóvenes que van a necesitar un abogado, sí van a tener problemas legales y no problemas legales, sino problemas normales, porque hay muchas cosas que a la gente joven, a los adolescentes, a los recién graduados, a los que entraron a la universidad, a los que van a su primer trabajo, no les dicen, por ejemplo, en el ámbito legal, no te cuentan cómo es la cosa. Muchas veces tú sales a trabajar recién graduado o a hacer pasantías o a lo que sea y tú no sabes cómo es la realidad de las cosas. Te votaron de tu primera pasantía. A mí me votaron una vez de mi primera pasantía y no me querían pagar lo que me tenían que pagar y yo no sabía qué hacer. Y ahí hay un desconocimiento gigantesco en muchas cosas como esas, que son los jóvenes los que necesitan de este tipo de ayuda, porque a la final ellos son los que más consumen redes sociales y temas digitales y hay este espacio gigantesco donde esta oportunidad de este tipo de productos digitales como los tuyos y también es súper importante tener en cuenta que claro, el COVID nos dio muchas alertas de que la situación estaba cambiando un montón y ahora todo es reunámonos por Zoom, reunámonos por Skype. Entonces nos damos cuenta que hay un mundo tecnológico gigantesco por explorar, que claro, la pandemia sacó a la luz. De la noche a la mañana nos tocó cambiar el chip. ¿Tú cómo crees que están reaccionando ahora los bufetes de abogados con esto? Porque todo se paró y se cerró todas las instituciones en las que hacían trámites, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo crees que les fue en esta pandemia? ¿Y cómo sigue yendo la situación para los abogados tradicionales? Verás, en el estudio en el que estuve, en el último, en la pandemia, tuvimos algo así como un mini seminario con un experto en el tema. Y él nos decía que por la pandemia lo que más se iba a recortar en gastos eran los servicios. Y como abogados, nosotros lo que brindamos son servicios. Nosotros, en teoría, no tenemos producto. Entonces, a los estudios jurídicos que quieren progresar o que quisieron progresar, les tocó cambiar mucho esta matriz productiva. O sea, ya no ser simplemente un prestador de servicios, sino ser alguien que te da un producto. Porque imagínate tú como empresa, tienes un abogado al que le pagas, qué sé yo, $800 mensuales por asesoría legal. Es un servicio y que casi ni siquiera lo usas por completo. Entonces tú como empresa que está en riesgo de quiebra, ¿qué vas a recortar? Eso, vas a recortar ese servicio. Entonces a los abogados que no se adaptaron o los estudios jurídicos que no se adaptaron a eso, les está yendo muy mal. Y de hecho yo ya sé de algunos que han estado cerrando. Claro que los grandes tienen ya sus clientes fijos que siempre van a estar, pero hay muchos estudios jurídicos que están cerrando, hay muchos que están intentando ahora sacar una presencia en redes, pero claro, es complicado. Esta cuarentena y el COVID resultó ser a la final como el empujón que necesitamos para ya sacar todo como al área telemática, al área de la tecnología. O sea, imagínate que ahora están hablando de hacer las audiencias por audiencias virtuales, o sea, teleaudiencias, por así decirlo. Es algo espectacular. Ahorita no se ejecuta muy bien, pero a futuro va a ser algo brillante y me parece perfecto que estemos dando estos pasos. Al principio nos va a costar, pero creo que nos va a ir bastante bien. Espero que nos vaya bastante bien. Sí, los pasos se tienen que ir dando. Esto fue un empujón, ¿no? O sea, fue como bueno, hola mundo digital. Y yo pienso que muchas personas que capaz no son tan nativas digitales y que no utilizan tanto la tecnología, muchos profesionales les costó. Y les costó un montón porque no sabían ni cómo utilizar Skype, seguramente. Entonces, también hay este lado de, claro, hay capaz abogados que ya tienen sus años y no cachaban cómo y se tienen que adaptar. Todos nos tenemos que adaptar de a poco, pero es algo que se va a dar eventualmente y se está dando. Y así como va la tecnología, va volando. Entonces, nosotros simplemente tenemos que
seguir y proponer más ideas como estas que ayuden a la gente a conectarse y a conectar tus servicios, porque qué más hermoso que vender tus productos y tus servicios desde tu casa, sin necesitar nada más que una compu y internet. Súper importante eso, si no, se te corta y chao. Pero en realidad eso es lo que se necesita ahora y cualquier persona puede comenzar a emprender, cualquier profesional. O sea, este no es el fin del mundo, más bien es como la era de las oportunidades digitales, que es importantísimo. Y sí, esto es increíble. ¿Cómo les dirías a las personas cuáles son las cualidades, mejor dicho, de un buen abogado? A ver, un buen abogado primero tiene que ser alguien sincero. No existe el abogado experto en todo. Y el que te diga que sabe de todo te está mintiendo y corre. Solo corre. No existe un abogado experto en todo porque hay tantas leyes, hay tantas áreas, hay tantos temas que nadie puede ser experto en todo. Entonces, si viene un abogado y te dice, sí, yo te ayudo en lo que tú quieras, porque yo sé todo, corre porque no te va a ayudar en nada. Segundo, otro buen abogado, o sea, lo que hace un buen abogado es comunicarse con el cliente abiertamente y serle sincero en cuestión de, ok, tenemos tanta probabilidad de ganar el caso o tanta probabilidad de perderlo. Y si lo perdemos, tenemos estos caminos. O sea, hay que ser totalmente abierto con el cliente y sincero y hablarle de tú a tú. El cliente tiene que poder entender, porque si no te entiende, estaría aceptando cosas que no comprende del todo y ahí sí estarías en problema. Otra cualidad del abogado es que no te cobre en exceso. O sea, sí, son 5 años de carrera más la tesis, las especializaciones, la maestría, todo lo que quieras. Pero hay personas que no tienen la capacidad de pagarte y no por eso sus problemas son más o menos que el del resto. Entonces un abogado no puede cobrar en exceso. Tiene que ser un abogado cercano, no sé, estoy tratando de ver cómo me describiría yo. Pero es eso, básicamente, es que yo trato de venderme como una abogada mejor amiga. O sea, yo quiero que vengas y me cuentes el problema tal cual. O sea, digamos que hipotéticamente cometiste un delito, quiero que me puedas decir hipotéticamente que sí lo hiciste, ¿me entiendes? Y cómo fue, y que sí, y que no, para yo poder defenderte bien y decirte, ok, esto es lo que tenemos que hacer, pero trabajar en equipo, ¿me entiendes? Eso es un buen abogado. Un buen abogado es aquel que se apersona de tu proyecto porque le encanta y le apasiona y te quiere ayudar con eso. Y eso es lo que yo trato de transmitir. Es que sí, tiene que ser tu mejor amigo de ley, porque ¿qué pasa si te cachan tomando en una vereda? Si te meten preso, ¿a quién llamas? A tu mejor amigo que te saque de la cárcel. O sea, ¿y qué más? Ya como que un abogado es como, ok, siempre lo necesitamos para revisión de un contrato de cualquier cosa que te pongan ahí al frente. O sea, para lo que sea, necesitas un abogado. ¿Cuál piensas que tú son como que las cosas básicas que tú tienes que, o sea, para lo cual vas a contratar un abogado? Lo básico, eres una persona que no ha hecho nada malo, pero que en realidad, ¿qué necesitas saber? O sea, yo necesito, ¿para qué necesito un abogado? Así, 5 cosas, las primeras que se te van a la mente. Ok, para contratos, ya sea para revisión, redacción, ejecución, lo que sea de contratos, eso va, porque en cualquier relación humana que tengas comercial, vas a firmar un contrato, así sea laboral, de compra-venta, de arriendo, cualquier contrato. Lo más importante es que lo revise siempre un abogado porque el lío en el que te puedes meter es tenaz. Ejemplo, el de MasterChef, ¿no? O sea, por no leer bien el contrato o por no hacer que lo revise el abogado, se metieron en un problemísima y hay sanciones. La segunda sería si quieres constituir una compañía. No todos los emprendimientos están para ser una compañía limitada o anónima. Y de hecho, por la ley de emprendimiento sacaron lo que se llama la Asociación por Acciones Simplificadas, la Sociedad de Acciones Simplificadas, perdón, o SAS, y es algo espectacular. Entonces, un abogado te puede guiar mucho por dónde poner los cimientos de tu proyecto. O sea, y para eso también, para impulsar tu proyecto, para crear tu proyecto y llevarlo por el camino que es, porque tú sabes, todos los edificios necesitan cimientos fuertes para perdurar y ser eficaces o eficientes en el futuro. O sea, necesitas que tus bases estén bien para tener un futuro próspero. Y de eso también se va a encargar tu abogado. Otro, por ejemplo, digamos que sales de la universidad. Yo estoy segura que casi nadie aprendió, ni en el colegio ni en la universidad, cómo hacer una declaración de impuestos, o cada cuánto la tienes que hacer, o cómo hacer las facturas. En eso también te puede ayudar un abogado. Un contador también, pero un abogado también. Para cobrar deudas. Las deudas se pueden cobrar a través de un abogado y tú te puedes evitar todos esos trámites súper engorrosos. Y claro, no se olvide para los juicios, ¿no? O sea, pensiones de alimentos, régimen de visitas, divorcios,
todo eso, pero un buen abogado va a tratar de evitar el juicio, porque este dicho de más vale un mal arreglo que un buen juicio no es en vano. O sea, un buen abogado sí va a preferir que el cliente tenga un arreglo amistoso porque es más rápido, menos costoso y más beneficioso para el cliente. Buenísimo. Ahí cubrimos todas las cosas que necesitas saber para vivir en paz, la verdad. Sí, porque, Sí. por ejemplo, bueno, ¿cuántas personas no tienen ahora juicio de alimentos? O sea, en realidad, creo que desde qué edad tienes juicio de alimentos, ya esto es una locura. Y también con los contratos. Lo de MasterChef fue una bomba cuando salió. No se habla en medios porque obviamente no se va a hablar, porque, a ver, en los medios son los que están en el lío. Pero a mí me pareció súper interesante el hecho de que hacen esta denuncia en redes sociales y claro, yo vi el primer video de Sharon Cortés que hablaba de lo que les hicieron y ella decía, no, es que yo modelo desde los, no sé, 15 años, algo así. Y yo decía, desde esa edad, si tú llevas tanto tiempo trabajando, deberías saber leer un contrato, pero es que no sé, en realidad, no, capaz somos tan mal acostumbrados que firmamos cualquier cosa que nos ponen al frente y se acabó. Sí, es que es o saber leer un contrato o llamar a tu abogado. O sea, si ya llevas trabajando tanto tiempo, deberías saber la importancia que tiene un contrato, que no es un simple papelito, ¿me entiendes? O sea, el contrato es ley para las partes, o sea, todo lo que dice el contrato tiene que ser cumplido sí o sí por las partes, y si no, un juez va a hacer que lo cumplas y encima tendrás que pagar algún tipo de multa. O sea, es tenaz, un contrato es algo tenaz y la gente debería tomárselo en serio, lo suficientemente en serio como para o leer la conciencia como mínimo o llamar a tu abogado. O sea, el abogado va a entender el término y va a ver en qué cláusulas te van a querer ver la cara, ¿no? Sí, cuando yo, por ejemplo, comencé a trabajar freelance, lo primero que hice, bueno, no lo primero que hice, me pasaron cosas muy malas porque no sabía, obviamente. Entonces, yo hacía mis freelance y había gente que me pagaba, otras personas que no. Esto era un montón, entonces yo decía como que, chuta, bueno, ya me han de pagar y cuando uno es más joven, le da full vergüenza cobrar. Entonces, es como que, ay, perdón, señor, que no sé qué. Claro, sales recién de la universidad o estás estudiando en la universidad y haces tus freelos aparte y te da vergüenza y toda la cuestión y te quedan mal y no te pagaron y te vieron la cara muchas veces y nos pasa a muchos profesionales cuando estamos comenzando, hasta que un día ya me cansé. Y yo tengo un tío que es abogado y le dije como que quiero un contrato porque necesito un contrato de servicios porque estoy harta de que no pueda cobrar lo que hago bien. O sea, no tengo nada que me sustente. Y es mucho, hay cosas que muchas veces no sabemos y lo hacemos tan empíricamente. O sea, lo hacemos porque así pensamos que son. Claro, no cachamos bien las cosas, es verdad. Hay un desconocimiento y también no hay esa curiosidad. Y en la universidad no te dicen. Tú como diseñadora freelance necesitas un contrato para trabajar. Nadie te explica. Nadie te dice, usted hace un logo y tiene que ir a registrar, porque si no ese logo no vale. Y su cliente se va a enojar cuando le rechacen el logo, cuando registre. Nadie te dice eso. Nadie te da una clase de, ok, tú vas a diseñar un logo, esto hay que registrarlo. Y si es que no lo puedes registrar, es porque es plagio. Y estas son las cosas que hacen que tu logo sea un plagio. Nadie te habla de eso, nunca jamás. En ninguna universidad, jamás. Nunca te hablan de tu propiedad intelectual como diseñador, como artista. Nunca te dicen, tienes que registrar así tu marca, tienes que registrar así tus ilustraciones, tus cuadros, tus creaciones, lo que sea, absolutamente nada. Nadie te comenta eso y qué tan importante pero es tan importante que muchas veces se pueden estar robando nuestro trabajo y te puedes, uno como diseñador se puede meter en líos. Por esto que tú y yo sabemos, obviamente, que haces un logo y de repente no puedes registrarlo porque por cualquier cosa está plagiado. Y es súper importante saber que hay muchos clientes que les encanta el plagio. O sea, vienen y te dicen, ve, yo tengo esta imagencita, quiero igualita, pero en otro color y póngale un ganchito.
y eso quiero que sea mi logo. Solo quiero eso. Y uno se queda como que... Algunos dicen como que ya, pues le hago el loguito así, ya. Encuentras en muchos locales de comida la mezcla de varios logos de otras cosas de comida, así como que un shampoo, se crea un logo y es como que ya aquí está. Y se llama, no sé, Mac Fast Chicken Burger. O sea, ese tipo de cosas no te enseñan y es donde necesitas un abogado que te explique. Sí, sobre todo cuando estás empezando, lo primero que tienes que hacer es cuidar tu marca, cuidar tu empresa. ¿Esto qué quiere decir? Registrar. Y para esto primero tienes que hacer la búsqueda, ¿no? O sea, ya sea la búsqueda, si vas a registrar el nombre, el logo, para ver si es que hay similitudes. Y empezar con el registro es lo primordial. Después está la constitución, o sea, la legalización de tu situación jurídica, como sea que sea. O sea, si quieras una SAS o una compañía, una fundación, una corporación, la que quieras. Pero esos son los primeros pasitos que de ley tienes que tomar. Y la propiedad intelectual es algo súper, súper importante que aquí en el país no sé por qué no se toma en serio. Por ejemplo, tuve un caso de un cliente que me llamó porque él subió una foto a redes y una revista cogió la foto y la publicó en la revista como que fueran de ellos. ¿Sabes? Como que la foto fuera de ellos. Y de hecho ponía cortesía de y el nombre de la revista. Y claro, eso está prohibido porque esos son derechos de autor, por ejemplo. Pero si esto hubiese pasado en Estados Unidos, la indemnización hubiese sido por lo bajo $20,000. Aquí nosotros pedimos 500 y estamos seguros que, o sea, no va a ser, ¿me entiendes? O sea, te negocian. ¿Por qué? Porque aquí la propiedad intelectual, los derechos de autor, el registro de marcas no se toman lo suficientemente en serio. O sea, tenemos que empezar a reconocer el intelecto de las personas, a reconocer las ideas y darles en serio el mérito que se merecen. O sea, hacer un logo no es algo fácil, no, o sea, estudias para eso, le metes inversión, tanto económica como de tiempo, para saber hacerlo y hay que reconocer el esfuerzo también. Sí, obvio. Y es responsabilidad de un profesional, de una persona que estudia esto, de un diseñador. Si tú eres diseñador o creador o lo que sea, igual estás vendiendo un servicio. Entonces, lo que estás haciendo, lastimosamente, hay clientes que en realidad son demasiado tercos, pero si ese cliente es terco y quiere que hagas este tipo de cosas, es como que, a ver, hasta aquí, porque ese capaz no es tu cliente, o sea, ese no es el cliente para ti. Y es que nosotros le mal acostumbramos un montón a nuestros clientes. Ese es Exacto. el problema. Y el hecho es que tú estás vendiendo un servicio que a la final no le va a servir, porque si plagiaste una cosa y repites, no le va a servir para nada, a menos de que quiera hacer un negocio trucho y no lo vaya a registrar y vaya a pasar por abajo y fin, se acabó. Pero en realidad uno también como profesional tiene que saber, primero tiene que comenzar a investigar sobre este tipo de temas y que le den asesoría, porque uno no puede quedar mal con su cliente, no puede hacerle eso a su cliente, porque el cliente te está pagando un monto de dinero porque hagas bien un trabajo, que le sirva, que pueda registrarlo, que pueda hacer su marca, que puede ser lo que sea, porque a la final es eso, es lo mismo con, por ejemplo, lo que tú dices, con el robo de imágenes. Como diseñador uno utiliza imágenes de stock, de banco de imágenes, de un montón de lugares. Pero hay profesionales que simplemente se roban las fotos de otras personas y lo ponen. Y están trabajando, brindando un servicio a una compañía que capaz publique eso en redes sociales y hasta ahí llegaste, porque en realidad estás plagiándote una foto, estás plagiándote un contenido y si ese banco de imágenes no era gratuito o no compraste esa imagen, en realidad, ¿qué estás haciendo? A la final, eso debe ser un delito, me supongo. No. O sea, es una violación a los derechos. Si te robas una imagen, es una violación a los derechos de autor, por ejemplo. Y eso tiene sanciones. O sea, no está bien, va en contra de la ley. Pero en ese caso, Caro, mi consejo para ti y cualquiera que nos esté escuchando es que nos llamen. Si es que ustedes ven que alguien está usando imágenes suyas o sus logos, llámenos. Recién, o sea, Pocket Lawyers acaba de asociarse con el primer socio, que es Martín Freire, otro abogado, que es un genio para la propiedad intelectual. O
Es un crack, el tipo es un crack. Y además tiene todo el perfil, ¿sabes? Súper dinámico, muy, muy divertido. El tipo es baterista en una banda que se llama Consumido al Final, es músico y es alguien igual muy acorde a la imagen de Pocket Lawyers. De hecho, él y yo somos amigos desde la universidad y el tipo es un genio, sabe muchísimo de este tema, entonces por favor, a todos los que nos están escuchando y a ti, Caro, y Caro, obvio vas a tener un descuento de ley. Pero si tienes alguna vez un problema de propiedad intelectual o el que sea, llámanos, de verdad, llámanos. Sí, es súper bueno saber este tipo de cosas. Yo creo que, o sea, de lleno, las personas que se dedican a crear necesitan saber esto. Bueno, las personas en general necesitan saber como que este tipo de situaciones, pero es súper importante. Creo que a lo largo del camino, cuando uno como que va evolucionando su profesión, comienza en serio a tomar en cuenta estas cosas. Dice, chuta, cuántas cosas me hubiera podido como que salvar de esto, cuántos disgustos porque este cliente no me pagó, cuántas cosas, o sea, cuántas cosas por no tener un contrato. Y, chuta, y lo de los contratos es una cosa súper seria. El hecho de ir a hacer un trabajo sin un contrato en la mano para una persona que es freelance. Muchas veces no sabe cómo hacer las cosas y cometemos errores. Y claro, es un Un error. O error. sea, después de eso, persíguele, búscale que te pague, pídele de favorcito que te pague. Pídele de Y hay favorcito. que acostumbrarles también a nuestros clientes a firmar contratos, porque a veces es como que, pero no hay por qué, o sea, no hay que hacer, o sea, así nomás, ya una charlita de WhatsApp y está. ¿Sí? Pero qué importante es hacerle firmar a tu cliente el contrato por esta prestación de servicios, por estos servicios que estás haciendo, porque a la final ahí está como, y también ahí puedes definir tiempos, puedes definir un montón de cosas, puedes también tener este tipo de, esto que yo aprendí a la mala, pero puedes tener este tipo, por ejemplo, pagos, definir, o sea, definir el tipo de pagos que se van a hacer, y también ahí le das facilidad a tu cliente de que te pague, de muchas otras cosas, y estás sobre papel y estás protegido. Entonces, sí, yo a todos los que nos están escuchando les invito a que sigan a Pocket Lawyers y que también se comiencen a asesorar. Las personas que estamos en el campo de creatividad necesitamos asesorarnos y tener siempre un abogado. Es súper importante para todos este tipo de cuestiones que hemos hablado en este episodio. Aprendamos a hacer las cosas bien, aprendamos a ser en serio profesionales que hacen las cosas correctas, no porque tienes un RUC y eres como que puedes hacer todo lo que sea. También tenemos que aprender a tener contratos, a saber cómo manejarnos en el mundo legal y a siempre tener un abogado para que pueda leer las cosas que firmamos antes de que las firmemos, para que no nos metamos en problemas. Y, y hasta en este tiempo de que han habido un montón de despidos, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hago si me despide la agencia que me contrató y no me quiere pagar y no me va a pagar de aquí a quién sabe cuándo? O me están pagando tarde y se supone que me pagan a fin de mes porque dice mi contrato y me están pagando cada 15, o sea, se demoran 15 días en pagarme. Y creo que muchas veces eso pasa cuando trabajamos en este medio, en medio de agencias o en otros ámbitos de la creatividad, que muchas veces pasa eso y no sabemos qué hacer, porque pensamos que es normal que nos paguen tarde, que nos paguen menos de lo que nos dijeron, que nos hagan trabajar muchísimas más horas. Por ejemplo, tú cuéntanos, en el mundo creativo pasa un montón. Te dicen, bueno, este es su contrato, usted trabaja de tal hora a tal hora y bueno, no le vamos a pagar horas extra. Entonces, bueno, le vamos a dar un sanduchito cuando le vamos a pagar el taxi. Entonces, ya, así es la cosa. Pero cuando uno trabaja en publicidad, en realidad, uno trabaja mucho más de lo que le dicen siempre y es excesivo. ¿Qué se hace en ese momento? Dinos tú como abogada, ¿cuál es el consejo? Primero tienes que ver por qué modalidad te contrataron. Porque, a ver, las horas extraordinarias y suplementarias
que se llaman así, ese es el término formal, o las horas extra, como los conocen todos. Eso es algo más de una relación laboral, ¿ya? Pero si a ti te contratan bajo la modalidad de un tipo de contrato civil o contratación profesional, como que te pagan honorarios o cosas así, todo va a depender de lo que diga el contrato. A eso me refiero con que el contrato es ley para las partes. Porque tú no puedes tener beneficios laborales en un contrato civil a menos que lo pactes así. O sea, para acceder a los beneficios laborales, que son las horas extraordinarias o suplementarias, necesitas tener una relación laboral. Es decir, necesitas afiliación, necesitas un contrato, todo eso. Y lo mismo para el 14º y 13º sueldo. Entonces, si a ti te contratan como profesional independiente, como suele pasar también mucho con los abogados en los estudios jurídicos, te contratan bajo esta modalidad también, ahí va a depender mucho de lo que diga tu contrato, ¿sí? Entonces, o sea, como te digo, el consejo siempre va a ser lo que tú dices, que lo revise el abogado antes de firmarlo. Y en caso de que sí sea una relación laboral, llama a tu abogado porque están incumpliendo la ley. O sea, si no te están reconociendo las horas suplementarias o las horas extraordinarias, esto es irse en contra de normativa expresa. Y eso tampoco está bien. Pero ahora, la cosa es que las personas están muy acostumbradas a conocer sus derechos y pedirlos, o sea, pedir que se reconozcan, pero en la práctica es un poco más complicado porque tienes que probarlo. O sea, es lo que cuando tú hablabas de los contratos y la gente suele decir, sí, pero también existe el contrato verbal. Y claro, existe y es muy lindo en la teoría, o sea, se lee muy bien. Pero en la práctica, tener que probar eso es súper complicado. O sea, y es muy costoso. Entonces, les pido a todos que por favor, si van a hacer un contrato que no sea verbal, que por lo menos lo hagan por video, o sea, pero no verbal. Y sobre la relación laboral, todo depende, como te digo, qué tipo de relación tengas con la empresa o la agencia. Sí, desde el principio uno tiene que saber qué le están prometiendo y leer bien esas cosas, que lo que te prometen en palabras esté escrito y saber ahí si firmar o no. Obviamente siempre mostrándole a tu abogado de confianza que las cosas estén bien. Yo tengo una pregunta que no sé, siempre me está rondando ahí en la cabeza. ¿Qué haces tú? Porque hay muchas veces que no es en todos los trabajos, pero sí hay trabajos en los que, por ejemplo, no sé, pueden ser tus jefes, pueden ser tus compañeros de trabajo, lo que sea, te tratan, o sea, mal. ¿Qué se hace ahí? O sea, obviamente no te tratan mal de, ay, qué malito, le hice un chiste, no, pero o sea, hay este tema de un abuso de confianza o te dicen, por ejemplo, algo súper grosero como ya amenazante. ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones? Bueno, depende mucho de lo que te estén diciendo, pero podría entrar bajo acoso laboral, por ejemplo. Y lo primero que tienes que hacer es ir a recursos humanos y que conozcan ahí el problema. Si es que ahí no lo resuelven, busca un abogado y tu abogado te va a aconsejar que vayan probablemente al Ministerio de Trabajo para que hables ahí con un inspector del trabajo. Pero sí debes, o sea, mi consejo sí es que cumplas estas etapas. O sea, primero trata de arreglarlo internamente en la empresa, es decir, con recursos humanos, y si no es posible, ahí sí, ándate ya por lo legal, por la vía del abogado, por el Ministerio de Trabajo, pero no te quedes callado porque eso simplemente empeora las cosas. Y entiendo que es una situación complicada porque siempre pensamos, es que mi jefe, si es que me quejo, me va a botar, me va a quedar sin trabajo, no me va a pagar, que no esto. Pero por pensar así, es que ellos creen que tienen el derecho a abusarse de ti. Y eso no está bien. Hay que empezar a poner un pare a todos los abusivos. O sea, y es lo que te decía, por ejemplo, con los pasantes en derecho. Estamos súper acostumbrados a tratar a los pasantes, pero como que fueran mensajeros, pasantes, secretarias, choferes, todo, y a tratarlos mal y pagarles el mínimo, y eso tampoco está bien. Hay que reconocer el tiempo y hay que reconocer el esfuerzo de las personas. O sea, no puedes tratar mal a las personas por ningún motivo, y peor aún en el ámbito laboral, es tu equipo de trabajo. Entonces, por favor, a todos,
los que nos están escuchando, si alguna vez han experimentado una situación así, les pido que si es que ya intentaron arreglarlo por las buenas, me llamen y lo arreglamos por las malas. Yo estoy aquí para apoyarles. Sí, sí, he escuchado casos. Es que mi jefe tiene mal humor siempre. O sea, es bravito y le tienen miedo, terror. Y hay personas que sí tienen un puesto alto que piensan que porque son jefes, son gerentes o son lo que sea, pueden tratar como quieran. Y eso no es así. No es así. Ya los tiempos han cambiado. Nunca tenía que haber sido así. Pero ahora tenemos que también informarnos de qué hacer. Entonces, ese fue como que un tip súper bueno que sí, hay que saber qué hacer, porque muchas veces nos quedamos callados y ahí está el problema. Seguimos generando estos ambientes de trabajo ineficaces que no nos ayudan en nada, no te ayudan a ti, no ayudan al resto de personas que vayan a entrar a ese trabajo y se queda en eso, en un ambiente terrible. Te quedaste con ese mal sabor de chuta, es que ese lugar es bien feo para trabajar, pero el siguiente que le toca va a seguir pasando este tipo de cosas. Entonces, lo que generamos es que no tengamos buenas experiencias en el trabajo. Y una mala experiencia en el trabajo sí te marca un montón. Sí, claro, estás hablando de que en el trabajo pasas la mayoría del tiempo y si tienes un ambiente hostil o un ambiente donde existe maltrato, griterío o abuso o acoso, imagínate lo que le hace a tu salud mental. O sea, ¿con qué ánimos te vas a levantar tú en las mañanas y decir, sí, tengo que ir a trabajar? Es imposible, eso es imposible. Pero esto requiere también de un cambio de chip a nivel mental de todos. Tenemos que dejar de ser tan sumisos y pensar que por denunciar o chismosear, como le dicen algunos, vamos a perjudicarle al otro. O sea, el otro no ha tenido en consideración tus sentimientos o tu salud mental. ¿Por qué tú vas a considerar cómo perjudicaría la denuncia o esto a la otra persona? O sea, ¿por qué vas a ser tú considerado con alguien que no es considerado contigo? Y sobre todo, estás exigiendo tus derechos. O sea, es algo que por ley te corresponde y tú estás tomando en consideración al otro. Por favor, tenemos que cambiar ese chip. Y lo mismo aplica para cualquier acto, por ejemplo, de violencia. Esto pasa mucho en los casos de violencia. Dicen, no, pero es que si yo le denuncio y le llevan preso en la cárcel, lo va a pasar muy mal. Claro, sí lo va a pasar mal, pero él también te hizo pasar mal a ti. Y de hecho, eso es una consecuencia directa de su acto. Entonces, dejemos de ser sumisos. Y por favor, empecemos a exigir lo que por derecho nos corresponde porque solo así vamos a poder cambiar las cosas. Y como tú dices, que sea justo para el que viene. O sea, puede ser que tú ya no experimentes el cambio porque es muy probable que te boten del trabajo. Ojo, para eso te van a pagar indemnización. Y para eso también llámame. Pero para el siguiente va a ser un ambiente mejor porque la otra persona va a cuidarse de cometer el mismo error. Entonces, quizás no lo haces por ti, pero lo haces por el resto y eso está bien. Hay que ver siempre el bien común, hay que perseguir el bien común, dejar de ser egoístas y empezar a buscar estar bien como sociedad y no socapar las cosas que están mal. Sí, o sea, creo, la violencia siempre genera más violencia y el abuso más abuso y hay que ponerle un pare. O sea, hay un punto en el que ya decimos, hay que decir basta. Y claro, esto también se refleja un montón al tema de cualquier tipo de abuso, como tú dices. El hecho de no poder denunciar, el hecho de tener miedo, ahí vamos. O sea, es un tema gravísimo. El tema de la violencia intrafamiliar, el tema de un montón de cosas. Y la violencia o sea, el enojo se contagia. Uno es una cadena, hay mil fotos en internet de la cadena del enojo, pero en realidad es así, como tú sales de tu casa, de tu trabajo enojado porque tu jefe te mandó al diablo, llegas a tu casa y te desquitas con tu familia y así. Es algo que hay que parar los abusos. Pero estos consejos son súper útiles. Creo que todos necesitamos como que en algún momento escucharlos para saber qué hacer en esos casos. Una pregunta más y cerramos con esta pregunta que a mí me ronda la cabeza. ¿Qué opinas del video de la Bessie? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí con la señora Bessie? A ver, legalmente la Bessie tiene
del derecho a decirle al señor que no le diga vecina. Primero. Segundo, o sea, vamos a dejar un rato esto de juzgarla a ella por cuestiones de clasismo, porque claro, lo que está haciendo y la forma en la que le dice no está para nada bien. Segundo, ella debería estar usando una mascarilla. O sea, yo vi ese video y en lo que pensaba es, señora, póngase la mascarilla, por favor. Tercer punto, lo que se hizo en contra de ella. O sea, todo este arremetimiento en redes, toda esta exposición, eso tampoco está bien. O sea, ella, o sea, si lo miras de un aspecto súper frío, ella lo que está haciendo es decirle al vecino que no le diga vecina. Y la gente la crucificó en redes. Y sí, la forma en la que ella lo expresa está súper mal, pero no creo que se merezca este linchamiento en redes. O que se le publique, por ejemplo, que también es un delito, que se le publiquen las imágenes de ella sin ropa, me parece mal, eso no me parece y no es legal. Ajá, claro. ¿Qué se hace si, por ejemplo, te cachan en un video como estos, o mejor dicho, te graban en una situación incómoda como estas? Porque claro, la señora estaba alterada y toda la cuestión no era la forma en la que tenía que expresarse. Pero ¿qué pasa si es que en un momento de la vida nos encontramos en un video viral? Porque ahora es tan común que te pase eso. O sea, que te vuelvas viral ya no es porque eres una superestrella. Puede ser la Bessie, puede ser la persona que se fue al motel y le cacharon, puede ser cualquier tipo de persona se vuelve viral. ¿Qué pasa si te ocurre eso? O sea, ¿cómo te protege la ley si estás expuesto a este tipo de linchamiento mediático? A ver, o sea, una vez que se hace viral ya sale de las manos, o sea, es una situación bastante complicada justamente por la masa, o sea, por la cantidad de personas involucradas. No es lo mismo que yo coja un video tuyo, lo sube en mi perfil y diga, miren lo que hizo Caro, está robando, está estafando. No es lo mismo eso a que de repente lo compartan 1,000,000 de personas, porque tú no, o sea, no sería posible presentar una demanda o una denuncia en contra de 1,000,000 de personas. ¿Me entiendes? Quisiera poder decirte que hay algo legal que te va a ayudar y claro, existe el delito de... O sea, existen delitos, existe por ejemplo el mal uso de imagen, pero cuando divulgan tu imagen sin autorización tuya, existe eso. Pero en la práctica, en estos casos es súper complicado. Hubo un caso, por ejemplo, me parece que fue en Argentina, de una chica que el nombre se asociaba con porno, ¿ya? Entonces, cuando ponías el nombre de la chica en Google, te salían páginas de porno y la gente lo asociaba con ella y esto empezó a perjudicar su imagen. Entonces ella tomó acciones en contra de Google para que se deje de asociar, para que deje de aparecer el porno cuando busquen el nombre de ella. Y eso es algo tan complicado, tan complejo, y en un país como Ecuador, en el que recién estamos empezando a ver los beneficios de la tecnología, estamos a años luz de realmente encontrar una medida que nos protege en esto. Sí, hay delitos en derecho penal, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero nada 100% eficaz, porque una vez que se vuelve viral, no hay nada que hacer. No puedes ir a pedirle a 1,000,000 de personas que lo baje, ¿me entiendes? O sea, prácticamente en la práctica es súper complicado. Sí, o sea, el consejo es no te vuelvas viral, definitivamente. Es que el consejo es, pórtate bien, o sea, si es que la señora, estoy segura que si la señora hubiese dicho, oiga señor, le pido por favor que no me diga vecina o veci, porque no me gusta que me digan así, no pasaba nada. Pero claro, como la señora se alteró, el tipo le grabó y ahí sí se regó en redes. Tal caso, esta señora podría quizás tomar acciones en contra de el chico que estaba filmando, porque él no puede filmar sin autorización de ella, ¿no? O sea, ahí entran muchos derechos en conflicto, o sea, muchas garantías, derechos, todo entra en conflicto en esa situación. Claro, o sea, la primera persona que le grabó, esa es como la persona que en realidad está en problemas. Pero sí, Sí, o sea, ella es contra la que más probabilidades la señora tendría de presentar alguna acción legal. Por ejemplo, otro caso que leí hace un tiempo, el exnovio, el típico caso del exnovio que le publica las fotos a la pareja resentido. Y le publica las fotos desnuda y ella lo que hizo fue demandarlo por uso de imagen y le cobró como $20,000,
pero por compensación económica del uso de imagen, ¿sabes? Por como tipo de derechos de autor o propiedad intelectual, y se fue por ahí. Interesante. A ver. Así que ya saben todos, cuando tengan un ex así vengativo, llámenos que podemos hacer cosas bonitas. Claro. Hay que sacarle plata al ex vengativo, a ver, para que publicar sus fotos. Cuidado a todos esos ex vengativos que quieren estar por ahí publicando fotos de sus ex. Verán que les va a caer una demanda. Platita que capaz no tengan. Entonces, ay, ojo. También hay que saber, ¿no? O sea, eso es un tema súper delicado, pero cuidado, que ahí también hay cómo defenderse. Entonces, tienen que tener cuidado. Total. Buenazo, yo pienso que has contestado muchas preguntas que a muchas personas les debes interesar y que les va a servir un montón. El consejo final de este capítulo es, por favor, asesórense con un abogado, con un buen abogado que sea de su confianza, no se dejen tampoco engañar por cualquier persona. Busquen a ese mejor amigo abogado y tengan esa confianza para que puedan recibir un buen servicio y no caigan en estos problemas legales que siempre están por ahí. Problemas siempre hay. Entonces, sí, gracias por estar aquí, Maraile. ¿Algo más que les quieras decir a los que nos están escuchando? Bueno, quiero compartirles, de hecho, eres la primera y tus oyentes serán entonces los primeros en saber que este mes sale la página web de Pocket Lawyer. Estoy súper emocionada. Pero sí, les invito, o sea, obviamente lo anunciaré en redes, así que por favor síganos y no se pierdan de esto. Además que este proyecto va a ser gigante. Lo que ustedes están viendo en Instagram es la punta del iceberg, les prometo. O sea, lo que viene es algo espectacular, les va a encantar, les va a beneficiar un montón a todos. Y de verdad espero me puedan acompañar. Síganme en redes en @pocketlawyers.es. Y gracias, Caro, a ti por tenerme en este espacio. Me encanta tu programa, me encanta lo que estás haciendo y gracias, de verdad. Gracias a todos por escuchar este capítulo de Así Nació la Idea. Los esperamos la siguiente semana con nuevas sorpresas y nuevos invitados.